Buenos días, hermanos y hermanas, están en las redes sociales. Bienvenidos, gracias por estar aquí hoy día. Hoy va a ser una continuación de la parte primera que estuvimos el domingo pasado. Y si pueden abrir su Biblia y buscar Mateo 4, del 1 al 11. Le daré unos segundos para que lo encuentren. Dice la Sagrada Escritura: Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: Si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: Si tú eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenarás a tus ángeles que te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También escrito está, dice Jesús, no pongas a prueba al Señor tu Dios. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo entero y su esplendor. Todo esto te daré si te postrás y me adorás. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Gracias, Señor Jesús, por esta palabra que tú nos has dicho. Pueden sentarse, por favor. Como estaba comentando antes, la semana pasada estábamos hablando sobre el dilema, la distracción y las tentaciones. Espero que se hayan recordado de lo que estábamos hablando y vamos a ponerlo en un resumen. ¿Qué es lo que quiere decir? Distracciones y las tentaciones nos desvían o alejan, nos agradan, recuerden esa palabrita, nos agradan y nos gusta. Pero la distracción es un corto tiempo y la tentación es dañina a largo plazo. Pero las dos términos lo que hacen es que nos traen felicidad, satisfacción y entretenimiento. Tenemos que saber que la única persona que nos tienta es el diablo. Como ya lo habíamos estudiado antes en Génesis, cuando la serpiente tentó a Eva y por medio de Eva también Adán pecó. Como lo pudimos nosotros escuchar en Mateo 4, en donde el tentador es el diablo. Él es el único que tenta. También nosotros, yo quería traer y explicar también que no solamente el diablo nos tienta, sino que también hay otras razones que nos hacen a nosotros cometer el pecado, que muchas veces no nos damos cuenta, sino es que es algo físico entre nosotros. Como por ejemplo, nuestro cerebro, que es el sistema de control. Yo voy a hablar de 4 proteínas, neurotransmisores o hormonas que influyen mucho en las acciones de cómo nosotros vamos a hacer, en cómo nosotros nos vamos a comunicar con otra persona, que tanto nos agrada una cosa, que tanto gusto, que tanto desaprecio. Influye mucho en nuestro behavior con las otras personas. La primera que yo quiero hablar es las endorfinas. Las endorfinas es un neurotransmisor muy potente que se produce en la glándula pituitaria y pesa simplemente 0.5 gramos y es del tamaño
de un guandul, y de la persona que no sabe lo que es un guandul, es de una habichuelita verde de las sweet peas. Ese es el tamaño de esa glándula. Y la composición del producto, del químico que esa glándula produce, están relacionados con los opioides, con la heroína y la morfina. Y ellas lo que nos dan es una sensación de bienestar, calma, tanto a nivel físico como mental, induce una sensación de felicidad. O sea, ¿recuerdan? Felicidad, lo que habíamos comentado sobre las distracciones y las tentaciones. De hecho, esto hace que su segregación, es decir, que se distribuya, sea percibida por el organismo como una especie de recompensa, lo cual nos lleva a repetir la conducta que provoca ese mecanismo hormonal. Es decir, que si nosotros hacemos algo que nos gusta, aunque sea una distracción, lo más seguro, porque nuestro cerebro nos está exigiendo, oye, yo me sentí bien, vamos a decir que será tomar, usar un cigarrillo, la droga, todos esos behaviors producen una forma de euforia en el cerebro, y al cerebro le gusta, y como al cerebro le gusta, ese pedacito que usted ve aquí arriba de la cabeza controla el cuerpo entero. Entonces volvemos a repetir, como dice en las endorfinas, volvemos a repetir la conducta que nos provoca ese mecanismo. La dopamina. La dopamina es otra sustancia que es producida en el cerebro. El precursor se llama el dopa y el carbidopa. Ellos están en un sitio en el cerebro muy pequeñito, del tamaño de un centavo, que se llama sustancia negra. Ahí es donde están el cuerpo de las neuronas que producen el dopa y el catalizador que se llama carbidopa. Entonces de ahí se produce el dopamina. Y esto es lo que hace ellos nos proporcionan, dopamina es el centro del placer, ya que regula la motivación, el deseo y el hacer que repitamos conducta. Ya están mirando la similaridad entre la endorfina y la dopamina. Es decir, que volvemos a repetir las acciones que nos proporcionan beneficio de placer. Se libera tanto con estímulos agradables como desagradables, haciendo que nos aproximemos o conseguir más o que los evitemos si el resultado es desagradable. Otra cosa que no incluye aquí ahora mismo, pero cuando usted tiene que no produce mucho el dopa o la dopamina, eso produce a personas una condición que se llama Parkinson. Y eso es un problema que la persona tiemblan, muchas personas no saben lo que es, pero otras personas sí saben qué significa, cuál es el Parkinson. La otra el otro neurotransmisor que quería hablar es la serotina. La serotina es producida en la glándula pineal, que también está en el cerebro. Las tres están en el cerebro. Y la serotina también se la conoce como la hormona de la felicidad. Endorfina, felicidad. Dopamina, felicidad. La serotina es también la felicidad, ya que cuando aumentan sus niveles en los circuitos neuronales, genera una sensación de bienestar, relajación, satisfacción y aumenta la autoestima. La última que yo pienso hablarle es la oxitocina, que también se produce en la glándula pituitaria, en el cerebro. Está relacionada con el placer y la conducta sexual. De esta forma, esta glándula, cuando nosotros nos acercamos a la familia, como ese amor que tenemos y ese placer que nos gusta servir a nuestros adultos, a la familia, disfrutar de los niños, de cuidar de los abuelos, eso es un placer que es de la toxina que produce ese sentimiento de placer, de felicidad, es la oxitocina. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, no solamente tenemos al enemigo poniéndonos dudas, poniéndonos tentaciones,
haciendo que nosotros nos distraemos, sino que también nosotros tenemos en nuestro cuerpo sustancias que no que nos obligan, sino que nos impulsan a hacer cosas que no son debidamente. Ser tentado y ser tentado severamente no es pecado, como dice en la Biblia en Santiago 1:2. Hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas o tentaciones. Lo que Santiago nos quiere decir es que gocemos con las tentaciones, porque las tentaciones en realidad son pruebas que nos manda el Señor. Si nosotros, el Señor, Dios nos da libre albedrío, pero si ustedes se han dado cuenta, nosotros tenemos que pasar por muchas pruebas. Por eso es que dice la Biblia, si tú quieres ser un cristiano como Dios, coge tu cruz y sígueme. No es un camino ancho, frondoso, con un pavimento liso. No, tiene muchas piedras, es estrecho. Es un camino en donde nosotros a cada momento encontramos piedras que nos hacen tropezar, que nos hacen tutiviar, que nos hacen salirnos del camino. Pero no solamente nos salimos, sino que tenemos que, como buen cristiano, volver. Quería hablarles sobre algunos personajes muy importantes en la Biblia que se vieron, que pecaron y que tentaron, y a la misma vez ustedes van a ver la bondad de Dios y la misericordia que tiene Jesucristo con nosotros después que pecamos. El primero que yo pienso, ¿verdad? Bueno, ya hablamos de Adán. Ese fue otro tema que comentamos la semana pasada. Pero hoy vamos a hablar de Abraham. Cuando Abraham tenía 75 años, Dios le prometió a él una relación grande con grande descendencia, así que él iba a tener un hijo. Y él estaba casado con Sarai, que más luego se llamaba Sara. Ya ellos se estaban poniendo viejitos, es decir, que Sara estaba preocupada de que Abraham no iba a poder tener un niño. Entonces, ¿de quién? No le voy a decir que fue el enemigo, pero era algo como decir, algo humano. Sara le ofreció a Abraham que se acostara con su esclava egipcia Agar para ellos tener un niño, y claro, ella salió embarazada. Entonces, de esa relación, cuando él tenía 85 años, nació Ismael, que era un hijo que todo padre quiere sus hijos. Entonces, Sara se comenzó a quejar con Abraham: mira, que ahora ella se cree que ella es lo más grande, que ahora ella me trata mal, y que mira que lo que tú vas a hacer. Pero la que originó el problema fue ella, que no pudo esperar que el Señor cumpliera su promesa, que le dijo a él que le iba a dar un niño. Bueno, lo importante es que él la despachó y ella se fue, pero cuando ella estaba llorando mucho, se encontró un ángel en un pozo, y el ángel le dijo que de parte del Señor, que su hijo también iba a tener descendencia muy grande. ¿Hay alguna persona que sabe quiénes son los descendientes de Ismael? Bueno, ustedes allá en las redes sociales, ¿no? Bueno, son los árabes y los musulmanes. Ya ustedes ven qué tan grande es la descendencia de Ismael. Cuando Abraham tenía 99 años, fue cuando Dios vino y le dio a él. Entonces Sara salió embarazada y tuvo a Isaac. Otra persona que yo quería hablar era de David. Segunda de Samuel en el 11, en donde toda la primavera, todos los reyes de esa época se iban a una campaña, es decir, que iban a la guerra, iban a pelear. Pero da la casualidad de que David en ese tiempo decidió quedarse y mandó a Joab, que era uno de sus generales, con su ejército y la guardia real.
Entonces, era una tarde, él se acostó muy bien como todo el mundo y se levantó. ¿Y qué pasa? Miró donde no tenía que mirar y vio a una bella persona, una muchacha muy bella bañándose en una azotea. Y él la mandó a buscar. Da la casualidad de que esa persona era la esposa de uno de sus generales llamado Uria, que se llamaba Bexabé. Y claro, se acostó con ella y la despachó para su casa. Ya cometió, primero vino la distracción que fijó la vista en ella, después vino la tentación en donde dice, uy, pero que niña más bella. Entonces estaba en el dilema de que o tengo relación con ella o no, porque ella era casada. Y claro, tuvo relación, la mandó y ella salió embarazada. Y da la casualidad de que su esposo, para él cubrir el pecado, su esposo, él mandó a buscar a su esposo en muchas oportunidades. Lo emborrachó y le dijo, vete para tu casa. Él dijo, no, que yo me voy a quedar aquí con los guardias. Cosa de que él fuera a la casa para acostarse. Entonces, que como ella está embarazada, se lo pegaran a él. Pero en realidad era el hijo de David. Anyway, lo último que hizo David fue que le dijo a Joab, vete ante esta campaña y déjalo solo para que los enemigos lo mataran. Y así mismo fue. Y lo mataron. Y él tuvo, no sé ni qué palabra decirle, pero se casó con Betsabé después que Uría había muerto. Si nos damos cuenta, estos dos personajes que hablé, ellos cometieron una tentación y tuvieron su pecado, pero a la misma vez Dios lo perdonó. Yo voy a hablarle de David. David, cuando se casó con Betsabé, Dios mandó a Natán, un profeta de esa época, a hablar con él. Y él le hizo un cuento y le dijo que habían dos personas, una persona muy rica que lo tenía todo, tenía oveja, camello, caballo, dinero, y había otra persona que no tenía nada y solamente había podido comprar una ovejita. Y esa ovejita él la cuidaba, la bañaba, le daba comida, hacía de todo. Inclusive él creía que la ovejita era como si fuera su hija. Pero ¿qué pasó? Vino el rico, le cogió la ovejita al pobre y se la sirvió a unos huéspedes que venían. Entonces dice, ay, pero qué cosa más mala. Dice, sí, pero eso es lo que te está hablando de a ti, porque David, teniendo todo, todas las mujeres del reino y todo, tuvo que ir donde el pobre Uría, la esposa de Uría, y acostarse con ella. Entonces él sacó su espada y el Señor le dijo, por medio de Natán, que él lo iba a pecar, que él iba a coger a sus mujeres y iba a poner a tener relaciones en público y que todo Israel lo viera. Es decir, que lo iba a bochornar y después lo iba a hacer morir. Pero ¿qué hizo David? David se arrepintió. Y como nuestro Dios está misericordioso, le dijo, ok, lo que yo voy a hacer entonces, te voy a perdonar la vida, pero el hijo que tú tuviste con Betsabé se va a morir en 7 días, en 6 días. Bueno, David se fue y comenzó a ayunar y estaba orando todo el tiempo hasta que el niño murió. Entonces, cuando el niño murió, él fue a consolar a Betsabé. Y claro, se juntaron otra vez. Y ahí fue que Dios lo bendijo a ellos dos. Y de ese producto de la unión de ellos dos fue que vino el rey Salomón. La otra prueba que le pusieron fueron a Abraham. Abraham, después que Dios le había dado la promesa al hijo de Isaac, él le dijo, oye, yo quiero que tú traigas a tu único hijo, aunque él tenía más, pero de la promesa, y sacrifícalo en mi nombre. Claro que él no quería, que cómo va a ser, y yo le aseguro que mientras él estaba llevando al niño al monte, a la cima de la montaña para sacrificarlo, lo más seguro,
el enemigo le estaba poniendo duda. Oye, pero ¿y cómo va a ser? Tú no sabes que Dios te dio eso a ti. No puede ser Dios, porque si Dios te lo da, Él no te lo puede quitar. Y que esto para allá. Y lo puso, seguro, él iba con ese dilema, desde el piso, desde abajo hasta arriba. Anyway, cuando él subió arriba, el Señor vino, y cuando ya él tenía el cuchillo para sacrificarlo, Dios dijo, se abrió una zarza, que era el fuego viviente, que era Dios, y le dijo, no, espérate, aquí hay una ovejita para que tú me la sacrifiques a mi nombre, porque ya yo estoy mirando de que tú en realidad has hecho y vas a sacrificar a tu hijo, porque yo te lo mandé a decir. Si nos damos cuenta, estas dos personas, después que cometaron el pecado, fueron bendecidos, no como Adán. Adán, cuando Jesús estaba caminando en Génesis 3, en el huerto, le dijo, oye, tú comiste del árbol de la ciencia y la sabiduría. Lo primero que dijo Adán, ay sí, pero fue la mujer que tú me diste de donia que me la dio a comer. En vez de él arrepentirse y pedir disculpas, entonces Dios lo sacó del huerto a los dos, puso ángeles con espada en la entrada del huerto para que no pudiera ellos entrar más nunca, y desde ese tiempo pues entonces han tenido que, como Dios lo maldijo, trabajar por su comida, tener callos en las manos, las mujeres con dando a luz con dolor. Entonces, nosotros necesitamos ver que a que nosotros pequemos, nosotros tenemos una brecha en donde Dios no es bondadoso y misericordioso, y Él no va a perdonar nuestro pecado, no importa qué tan malos hayan sido, siempre y cuando nosotros vayamos con un corazón arrepentido. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, para terminar, yo quiero hablarle de cómo nosotros podemos terminar de la tentación? Lo primero que yo le quiero decir es que nosotros tuvimos, Jesucristo murió por nosotros en la cruz. Y cuando Él murió por nosotros en la cruz, Él se murió, se llevó los pecados de nosotros. Como dice en la Biblia en Colosenses 1, 12 al 13, dando gracias al Padre, cual nos ha librado de la potestad de la tiniebla y trasladado al reino de su amado. Es decir, que nosotros fuimos a la cruz con Jesucristo. Cuando lo apiaron y lo pusieron en el sepulcro, nosotros fuimos al sepulcro con Él también. Porque recuérdense que Él se estaba llevando nuestro pecado. Él no tenía ningún tipo de pecado. Era nuestro pecado que nos estaba llevando. Y cuando Él resucitó, nosotros también resucitamos con Él. La segunda forma de cómo ganarle a las tentaciones depende de la vida de Cristo en ti. Las tentaciones nos vienen no solamente de Satanás, sino que también es del interior de nosotros, como yo le había explicado a ustedes antes, que no solo Satanás es el que nos produce la tentación, sino que también por parte de nosotros. Como dice, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Concupiscencia significa el sentir o exceso de los deseos no gratos a Dios. Otra definición es inclinación excesiva a los bienes materiales y a los deleites carnales. Cuando nosotros tenemos esos deseos que son impulsivos y son grandes, se convierten en un problema y médico, como las personas que tienen demasiado sexo. Eso no es normal. Las personas que mienten todo el tiempo, no es normal. Pero se sienten como que lo están haciendo, que ellos mismos se creen la mentira. Personas de lujuria, gente que quieren tener cosas, todo eso es pecado. La tercera parte
que nosotros tenemos como para poder ganarle a la tentación creo que es una de las más importantes, que es armarte, significa ponerte la coraza con la palabra de Dios. Si se recuerdan en el principio, en Mateo 4, cuando el demonio lo tentó a Cristo 3 veces, él siendo hijo de Dios, Dios lo puso a prueba. Él era el segundo Adán. Adán falló, pero él no falló. ¿Y con qué él se basó? Él no se basó diciéndole, oye, Satanás, déjame tranquilo, que yo soy... No. Él se basó con las Escrituras. Cuando le dijo, el Cristo está, no solo de pan vive el hombre, eso lo encontramos en Deuteronomio 8:3. Él dice también, está escrito, no pongas a prueba a tu Señor. Eso lo encontramos en Deuteronomio 6:16. Y cuando le dice, porque Cristo está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Un solo Dios. No dioses de la Virgen María, ni del Santo Niño de Atocha, ni de los 3 pastorcitos, ni del Santo Juan Pablo II. No. Un solo Dios. Está escrito en Deuteronomio 6:13. ¿Cuál fue la alma más fuerte que tenía Jesús? No que decirle que yo soy el Hijo del Padre, no que mira que... No. Él, por su propia convicción, le habló al enemigo de la palabra. Por eso es que en Efesios 6:17 dice, y tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con la palabra de Dios nosotros vamos a poder cortar todas las altimañas del enemigo. No, por último, la forma número 4 de cómo nosotros podemos convertir las tentaciones es no hacer caso a la carne. Para vencer la tentación no se debe hacer caso a los deseos de la carne. Esto viene a decir, no deber hacer cosas o permitirle entrar en situaciones que te sea fácil pecar, dice la Biblia. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Eso lo vemos en Romanos 13:14. Por ejemplo, si tú sabes que tú tienes amigos que están pecando y que están haciendo droga y que están robando, trata de alejarte de esa gente porque nada bueno se te va a pegar. Nada bueno se te va a pegar si tú comienzas a andar con esta persona. Aunque si tú vas revestido, como dice la Escritura, con la palabra del Señor, y tú quieres ir a sacar a esas personas de la perdición, entonces sí, tú deberías de ir a hablarle a esas personas, oigan, dejen eso, que ese no es el camino de Dios, la vida eterna es y aquello. Entonces, claro, ajúntese con ellos porque ustedes lo que quieren es sacarlo de las tinieblas, pero si ustedes no van a hacer nada de que lo quieren sacar, no se junten con esta persona. Aprendan a decirle a la persona que no. Otra condición es, ten cuidado en lo que miras. No puedes evitar ver algunas cosas pecaminosas, pero la segunda mirada es la que te hace a ti pecar. Si muchas personas no lo entienden, vamos a decir que usted está andando en la calle y viene una muchacha muy atractiva frente a usted. Hey, estaba en el medio, tú no ibas a cerrar los ojos porque tú la viste, pero desviaste la vista. Cuando ella te pasó por al lado y tú haces así, ya ahí comenzaste a pecar. Es lo mismo que tú andas en la calle y tú ves una rosa bien linda en el frente de una casa. Tú puedes ir y ver a la rosa y decirle, oh, qué rosa más bella. Pero en el momento que tú vas y las cortas y te la llevas, eso no es tuyo para tú llevártelo. El dueño de esa rosa no eres tú. Entonces ya tú estás ahí pecando. Cuida tu manera de pensar. Una mente limpia es un gran precio. No puedes tener una mente limpia si lees revistas y novelas y ves películas pornográficas. Entonces, traten de mantener siempre en su mente. No, escúchenme una cosa, nosotros diariamente
no le podría decir porque estuve buscando, pero no sé una cifra exacta. Pero usted sabe cuántas decisiones nosotros tenemos que tomar diariamente. La mayoría de esas decisiones tienen que ver con cosas que son pecaminosas. Estamos prendiendo la televisión, o mira ese canal, o mira ese XX nombre, mira lo que hizo. Y comienza a decir palabras que no son buenas. O alguien que usted está en el camino y lo corta en el tráfico. Uy, ay, 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 hijo de pastores. Oiga, no podemos llenarnos nuestra mente con cosas y pensamientos pecaminosos. ¿Por qué? Porque permanecen en tu mente y tal vez no la puedas evitar, pero Satanás siempre va a estar ahí acechando. Por ejemplo, los pájaros, como dice un refrán, no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puede evitar que hagan nidos sobre ellas. Conoce tus flaquezas, cuida especialmente el área de tu vida. Una de las mejores formas de resistir la tentación sexual es huyendo de ella, como le pasó a José, que cuando lo llevaron a trabajar como mayordomo, jefe de los mayordomos, había una mujer que era la esposa del amo de él, y que ella quería acostarse con él, y José no quería, hasta que José hizo así, y se fue y le dejó la mano a ella. ¿Pero qué hizo ella? Lo acusó, y duró preso por un crimen que él nunca cometió. Pero ¿qué él hizo? Él huyó de la situación. Es como yo, a mí me gusta mucho comer, como ustedes lo ven, no soy una persona delgadita, pero yo trato de ir a sitios donde haya mucha comida, como un buffet, porque yo no me puedo controlar de toda la comida que veo ahí. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, tratar de reconocer las cosas que somos débiles y no de estar merodeando alrededor de eso. No vayas a ninguna parte donde el Señor Jesús no estaría. Ok, que vamos a decir, tú no quieres estar en una discoteca todo el tiempo con la gente, porque si tú tienes una fiesta que te invitaron, un familiar se está casando y tú tienes que ir a una discoteca, ok, pero no es que tú te vayas de una discoteca todos los domingos simplemente porque tú quieres bailar y tú quieres. Hay mucha música cristiana que son merengue y bachata y salsa y de todo eso. Muchas veces tú no quieres tampoco, vamos a decir que haya un buen restaurante y en el mismo sitio también haya un sitio donde bailan las mujeres desnudas. Uno no quiere esos sitios, uno quiere que te encuentren ahí, aunque el restaurante sea un restaurante de 5 estrellas. Mejor llama a Uber que te lo mande a la casa, pero no vaya para allá a comer. Y otra cosa, que es la última que voy a decir, confiesa tu pecado inmediatamente. No permanezca en la derrota. Si ya tú supiste que pecaste, ok, Dios te va a perdonar. Pero no es que tú vas a pecar al otro día, el mismo pecado, y no es que tú vas a venir y a pecar el día siguiente con el mismo pecado. No. Simplemente confiésalo y dile, Señor, yo no quiero volver a pecar, dame la fuerza y la convicción. Llénate, como dice anteriormente, de la palabra del Señor. Está en oraciones. Hay tantas cosas que tú puedes mantener para tú, en verdad, conseguir que Dios te perdone de lo que tú has hecho. Muchas gracias. Espero que este estudio de dos domingos le haya servido de algo para que ustedes puedan saber cómo pelear las tentaciones que nos trae el enemigo diariamente. Que Dios me lo bendiga y que tengan muy buen día. Amén.